Bienvenido, Hugo. La verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo acá. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Hola a todos. Excelente, excelente. Sí, este tema de la virtualidad es como un poco áspero para algunas cosas, pero bueno, tratamos de acercar algunas experiencias de vida a los estudiantes. Siendo que Hugo Alconada es periodista, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y realizó estudios en diversas universidades tales como Navarra, la Universidad de Missouri, Columbia y Stanford. Fue profesor de la Universidad Austral y es miembro actualmente de la Academia Nacional de Periodismo. También fue columnista de Washington Post y actualmente es columnista de New York Times en español y es prosecretario de redacción del Diario Nación. Así que bueno, habiendo hecho esta presentación de rigor, pasamos directamente a las preguntas, al hueso de la entrevista. Y bueno, vamos a empezar haciéndole la pregunta básicamente que le hacemos a todos los invitados, que es, ¿por qué elegiste primero la profesión de abogado, Hugo? Y además, ¿cómo se vincula esto con tu vocación periodística? ¿Una nace de otra o siempre estuvo primero la periodística o cómo fue surgiendo eso? Pues sí, siempre estuvo primero la vocación periodística, aunque el derecho me gusta y lo mamé desde que nací. Mis padres, los dos son abogados. Uno de mis abuelos fue abogado y fue camarista federal. Y entonces cuando tendría 16, 17 años y evalué qué estudiar, me junté con varios periodistas muy conocidos que todavía incluso hoy dan vueltas. Joaquín Morales Solá, José Ignacio López, Nelson Castro y varios más. Y una y otra vez les pregunté lo mismo, era qué me sugieren estudiar. Y curiosamente todos coincidieron en lo mismo, y te diría, Alejandro, que fue uno de los mejores consejos que me dieron en mi vida. Fue que no estudiara periodismo, sino que estudiara o derecho, o ciencias políticas, o economía, o relaciones internacionales, y después hiciera un posgrado en periodismo. Y fue un gran, gran consejo que ahora yo también repito, y por lo general cuando me invitan de la Facultad de Periodismo y cuento esto, el decano de periodismo me quiere matar, pero es la verdad, porque me permitió, por un lado, un título que a su vez yo ejercí la profesión, tengo todavía la matrícula activa, mi casa la pagué con un juicio que gané, y al mismo tiempo me dio conocimientos muy profundos, muy específicos, sobre alguna de las áreas sobre las cuales más me he metido durante todos estos años. Te diría que si hoy volviera a empezar, volvería a estudiar Derecho, y si no, estudiaría Economía, que también hay mucho del mundo de la economía o de las finanzas que por mis investigaciones me he tenido que ir metiendo, ¿no? Pero digamos que ha sido un muy buen consejo. Y entonces, hoy te diría que no hago derecho en el sentido estricto de patear tribunales, que si querés es una de las tantas ramas que tiene el derecho. Me dedico solo al periodismo, pero que al mismo tiempo si yo dije, mira, por el motivo que fuere, tengo que largar el periodismo o lo que fuere, yo volvería a patear tribunales contento, o sea, me gusta. Excelente, excelente. Claro, sí, es como que periodista podríamos decir que es una vocación, pero también es más como un oficio o cómo es eso. Es como un trabajo más Yo, artesanal, digamos, ¿no? yo lo defino más como un oficio. Sí. Por supuesto que después podemos hablar sobre lo que significa en el sentido estricto la profesión, No, el obvio, obvio. oficio, todo eso es lo que querramos, ¿no? Pero yo me acerco más a la definición que tenía Gabo García Márquez, que era el mejor oficio del mundo. Esta idea del oficio es algo que lo vas aprendiendo y que, como decía, vas aprendiendo con la experiencia. Y Ringo Bonavena decía que la experiencia es el peine que te da la vida cuando ya te quedaste pelado. Por lo general en periodismo aprendés de tus errores. Entonces, a mí me ha pasado que hay hacer investigaciones y empezar a llamar por teléfono a distintos protagonistas. Y cuando terminé de llamar, darme cuenta que me había equivocado en el orden de las llamadas, porque al llamar a este y después a este lo avivé. Entonces lo que había que hacer era, tendría que haber hecho al revés. Primero llamar a este para después este, o llamarlo de manera simultánea con un colega. Son cosas que vas aprendiendo y eso no te lo pueden enseñar tan fácil en la facultad. Eso es como cuando uno está metido, lo que estudiaste en la facultad de medicina y otra cosa cuando está metido en el quirófano. Hay situaciones propias del quirófano que solamente podés aprenderlo
del veterano que está al lado tuyo y te dice, nene, eso se hace así, y te corrige. Ciertamente, ciertamente. Y también, a ver, esto es una pregunta un poco personal, quizá, ¿no? Pero, ¿cuáles son los valores que te guían en el ejercicio, tanto primero de la profesión de abogado, que mencionaste recién, y también en el oficio del periodista, ¿no? Esa es buena, ¿eh? A ver, el valor filosófico final al cual aspiramos desde el derecho es la justicia. El valor filosófico final, en el caso del periodismo, creo yo que es la verdad. Verdad y justicia tienen varias aristas que encastran entre sí, pero no son lo mismo. Vos lo sabés, vos estás ya en quinto año, ¿viste? Vos tenés la verdad material, la verdad formal, en derecho, y hay veces en los cuales vos podés desarrollar, por ejemplo, en temas de crímenes de lesa humanidad, los juicios de la verdad, pero que no imponen un castigo. Y entonces, a menudo puede ocurrir incluso que hasta sean, no te diría incompatibles, pero casi. Entonces, hay un ruido. Dicho eso, yo creo que el periodismo, y en algunas ocasiones, según qué rama del derecho también, el periodismo es un servicio público. Por supuesto que después puedes hacer distintos tipos de periodismo y algunos de servicio público podemos decir que no es tanto, ¿no? Pero como que en esencia la idea del periodismo es tratar de informar, tratar de buscar información, contrastarla, publicarla, para que a su vez los habitantes asuman más y mejor su rol de ciudadanos y se involucren más y mejor con la cosa pública. Esta es la teoría. Y después tenemos cada vez que me agarro cada dolor de cabeza y termino insultando a todo el mundo, y no porque yo me sienta Batman, pero digamos, hay ocasiones en las cuales ejercer el periodismo también es muy frustrante. Sí, y un poquito también, es muy importante eso que decís, ¿no? De la búsqueda de la verdad y la verdad como valor, ¿no? Después de tus años de profesión, ¿vos dirías que si dijéramos que, a ver, la búsqueda de la verdad es un objetivo como realizable o es como un ideal así al que hay que tender, pero que no se puede, ¿no? ¿Qué te enseñó la experiencia hasta ahora en ese sentido? Que es un ideal al cual hay que apuntar, Ujú. pero que es inacible, que tiene múltiples aristas, que hay ocasiones en las cuales podemos acercarnos un poco más, pero incluso en las investigaciones que yo de corazón y sin ninguna falsa humildad te digo, mira, me salió muy bien, esta la hice bien, aún así hay piezas de rompecabezas que no tengo. Todavía hay tramos que no encastran entre sí. Te lo digo de otro modo, a ver, cuando vos empezás con una investigación, es como si vos tuvieras un rompecabezas de 500 piezas y ni siquiera estás seguro si son 500 piezas. Con lo cual vos tenés muchas piezas de rompecabezas. Y empezás y ves que bueno, hay algunas piezas que son blanco y negro y tiene pelo. Decís, esto claramente es, número uno, un ser vivo. Número dos, si tiene pelo, no es ni un pez ni un ave. Podemos descartar todo lo que tiene escama, todo lo que tiene además plumas. Además tampoco es reptil. Entonces nos queda que probablemente es un mamífero. Y blanco y negro, ergo la hipótesis puede ser que sea un dálmata, una vaca, una cebra. A medida que vas reconstruyendo, y vos ves que tiene ubres, y tiene pezuña, y tiene cuernito, esto es una vaca. Ahora, puede ocurrirte que vos ya tenés la certeza, porque tenés las piezas de rompecabezas que muestran que es una vaca, pero por ejemplo, tenés las piezas que te muestran 3 de las 4 patas. Vos ya estás en condiciones de publicar, encontré una vaca, pero bueno, podés afirmar que sea una vaca con 4 patas. A ver si todavía te toca una que le falta una de la patita. Con lo cual, puede que vos incluso puedas avanzar, publicar, explote todo, pero a vos te faltan piezas. Que no sepas si tiene una pata, no sabés si tiene el cencerro. Obviamente, por un lado, no cometés el error de especular con que tiene o no tiene el cencerro,
pero que al mismo tiempo tenés que ir moviéndote. Y esto pasa muchas veces, en las cuales vos vas avanzando, en ocasiones hasta tenés, digamos, la convicción, no la certeza, pero la convicción de que algo mal ocurrió y no lo podés publicar. O porque tenés una fuente que es muy buena, pero te falta una segunda fuente para verificarlo y contrastar, o porque tenés los relatos orales coincidentes, pero te falta si querés, la prueba documental complementaria que te permita sostenerlo, o incluso te puede ocurrir que los protagonistas te lo cuenten, pero que el expediente muestre, por ejemplo, un expediente administrativo de una licitación, muestre otra historia, y por lo tanto vos no puedas, el relato, por ejemplo, de un acto de corrupción, no lo puedas sostener en los materiales gráficos. Entonces, podés tener esta dicotomía en las cuales en cada uno de los casos tenés que evaluar hasta dónde podés avanzar, si es que podés avanzar. Claro, es como todo, o sea, por lo que me decís, es como todo un dilema ético, ¿no? Como hay una tensión ahí entre, puedo publicar esto, estoy beneficiando a la sociedad, pero a la vez no está como chequeado, ¿viste? Entonces, Sí, sí, o está bueno, chequeado, no está chequeado, pero no lo puedes publicar porque, por ejemplo, tenemos todo, claro, pero al mismo tiempo tenés el material como para que si estuvieras jugando al truco, vos cantás truco, la otra parte te lo niega y te canta retruco. ¿Tenés el ancho de espadas para llegar al vale 4? Entonces, si no lo tenés, claro. ¿qué haces? ¿Tirás la primera carta cantando truco? ¿O tirás la primera carta y esperás a ver si el otro reacciona o no reacciona? Entonces, hay situaciones en las cuales tenés que ir evaluando, aunque tengas contrastado, vos decís, mira, esto es consistente, y no lo puedes publicar. Me ha Claro, claro. pasado. Claro, sí, sí, me imagino, o sea, debe ser duro también, ¿no? Pero bueno, me imagino también cada profesión tiene sus vericuetos, ¿viste? Sus oscuros, y bueno, imagino que la de periodista es así. Y quizá ya yendo un poco más como a lo concreto, ¿no? Dejando un poco de lado esta cuestión de los valores, que eso es muy importante, pero bueno, hay una duda que se nos ocurrió a nosotros desde el equipo del centro preguntar, ¿no? Y es como algo bien concreto. Después de todos estos casos tan importantes de corrupción que estuvimos viendo últimamente, sobre todo a nivel latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el más claro es la causa Odebrecht y con todas las ramificaciones que eso tiene. De eso surgen dos preguntas. La primera ¿es realmente relevante a la hora de tener un capitalismo razonable, digamos, la transparencia a la hora de llevar los negocios, también en las relaciones con la política? ¿Son compatibles los dos? Y después la otra pregunta que surge de eso también es si ves que después de esas grandes causas, la Lava Jato también, bueno, la misma, en Brasil, si después de eso ves que hubo algún cambio, o por lo menos hay una leve tendencia o una situación que se esté revirtiendo a nivel latinoamericano. Sobre el primer eje, yo creo que la transparencia es una condición sine qua non, hablando de derecho, para poder tener un capitalismo razonable. Si no, es imposible. No vas a tener capitalismo. Lo que vas a tener es mercantilismo. Vas a tener prebendas, capitalismo de amigo. Ponerle el nombre que quiera, pero capitalismo no es. No va a ser un capitalismo competitivo, porque si en definitiva queda todo tapadito y nadie puede saber lo que yo tengo en este papel y nadie sabe si el valor, el costo de la obra son 1.000 o 1.500 millones y yo te lo entrego por 1.400 y entonces, a su vez, ¿vos por qué te lo digo a vos? Porque vos sos a su vez el primo del hermano de la amiga de mi pareja y entonces ganaste vos el contrato, queda todo tapado. De hecho, fíjate, hay una página de internet que desarrollaron un equipo de periodistas en Argentina, está saliendo ahora, se llama El Ruido, y hicieron un relevamiento de la mayoría de las provincias y te daba que más o menos el 92% de los contratos que se firmaron durante la pandemia, por la pandemia, fueron de adjudicación directa y que la inmensa mayoría de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a información pública, no hicieron licitaciones, no se sabe cuánto gastaron
ni cómo llegaron a la conclusión de quién tenía que ganar. Y estás hablando de miles de millones de pesos. Y los primeros análisis muy preliminares sobre aquellas operaciones que sí se pudo conseguir información era con sobreprecio. Entonces, en definitiva, estás hablando del erario público, en definitiva es tu dinero y mi dinero de los impuestos, que no quiero adjudicar un mal hacer, pero por lo menos te dejo un enorme signo de pregunta si con tu dinero y mi dinero están gastando de manera correcta o no. Claro. Y no lo sabemos, porque en definitiva la cosa pública se mueve, actúa como si fuera privada. Y entonces vos tenés funcionarios que te dicen, yo no te voy a dar explicaciones. Es un servidor público manejando dinero público para comprar cosas públicas, pero se maneja como si fuera privado. Es decir, acá hay una falencia. Y privado, déjame matizar, hay empresas privadas que cotizan en la bolsa que te entregan más información que el propio Estado nacional o provincial. Entonces, si terminamos en la situación ridícula en la cual tenemos empresas privadas que entregan más información que el Estado nacional o el Estado provincial o municipal. Claro. Acá hay una falencia. Entonces, claramente la transparencia es un punto indispensable. ¿Por qué yo no puedo saber cuánto dinero se gasta en, elegí vos, barbijos, alcohol, medicamentos, lo que fuere? Este es un punto. Número 2, vos tocaste el tema de Lavallato, Odebrecht, grandes investigaciones latinoamericanas, y te diría que ahí, como en tantas otras situaciones, tenés matices. Hay países y países, países en los cuales se ha avanzado más en las investigaciones y en la lucha contra la corrupción, en otros que se han avanzado menos o que incluso ha dominado la impunidad. Y lo que tenés es con, por ejemplo, Lavallato en particular, es que hubo presidentes en distintos países y ministros y empresarios que han sido procesados, detenidos, condenados, incluso en Perú, un presidente que se suicidó. Y yo creo que sirve esa investigación, que cometieron errores, que creo que la decisión que tomó el entonces juez Sergio Moro, el juez brasileño, fue gravísimamente errónea, la decisión de renunciar como juez para asumir como ministro de Justicia, que con eso mancilló su propio legado y mancilló la investigación del Lavallato, porque lo que él terminó dándole es la sospecha válida a los críticos de Lavallato que esto no era una investigación judicial, sino que era política por otros medios. Y aún así, en parte sirvió, y hago este gesto porque es en parte, sirvió Lavallato, porque al menos permitió vislumbrar un poco más cómo es la forma de hacer negocios con el Estado en distintos países. Entonces, de cómo es la cartelización entre las empresas en Brasil y en Argentina, de cómo es el acceso que obtienen algunas empresas a funcionarios a través de lobistas que funcionan como intermediarios, y cómo a su vez se mueve el dinero negro a través de sociedades offshore y paraísos fiscales para el pago de sobornos en múltiples países. Porque si querés, la forma más básica es decir, vos y yo nos ponemos de acuerdo, vos sos funcionario, yo soy empresario, yo soy un pirata, vos también, yo te llevo la torta de dinero, te la pongo arriba del escritorio y vamos, vamos, vamos. Esto es lo más básico y lo que, salvo que seas un salvaje, no ocurre. Porque lo que ha ido ocurriendo es, así como los periodistas se han ido sofisticando en sus investigaciones, los piratas también, y los investigadores policiales también, y la policía también. Entonces todos vamos mejorando y vamos aprendiendo. Con lo cual, hoy, salvo que sea algo muy básico y sea muy salvaje, las operaciones se suelen hacer hasta con criptomonedas. Ya ahora incluso la operatoria offshore o de paraísos fiscales, te diría como a partir de difusiones globales como Panama Papers, han ido perdiendo algo de fuerza, y vos tenés ahora, hay piratas que están manejándose con criptomonedas, con lo cual a su vez eso nos lleva a nosotros, a los jueces y a los fiscales, a tener que aprender
cómo Claro, funciona el mundo de las criptomonedas, no para las operaciones comerciales básicas, sino para la piratería. Y claro. lo más probable lo que ocurra, cuando cierro con esto, es, Alejandro, es que cuando nosotros aprendamos a manejar las criptomonedas y empecemos a publicar sobre eso, los piratas a su vez abandonan las criptomonedas y se metan con otra forma. Claro, sí, siempre la criminalidad es como que va capaz que un paso más adelante incluso, ¿no? Entonces, contra ese ingenio es muy difícil también, ¿viste? Pero hay Es que tener miedo. jodidísimo. ¿Y qué vas a hacer? Claro, O ¿qué hay? sea, estas son las pautas legales. Sí, pero vos lo que sabés es igual que yo, todo lo que no está regulado y prohibido está permitido. De Lógico. todo lo que no está acá es un enorme campo exploratorio que podemos empezar a... Y vos podés jugarla para bien o poder salir quinta a fondo Ah, para el lado de las cloacas y terminar donde terminás. claro, che, y también sobre un último punto sobre esto, y bueno, ya después hacemos la pregunta final para ir cerrando. ¿Mm? Y bueno, eh, ¿Sí? mencionaste hace un rato el gran margen de, si querés, discrecionalidad, vamos a decirlo así, para no darle una connotación que no sea administrativa, Sí. a la cuestión de las contrataciones directas y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vos ves que con la pandemia quizás eso funcionó como, pues, digámoslo por causas ajenas, ¿no? Pero como una especie de contrapeso a todo un proceso de transparencia que venía surgiendo? Depende. A ver, ¿por qué? Otra vez la importancia de los matices, ¿no? Claro, Depende qué estado nacional, provincial o municipal estemos hablando. Depende de qué país estemos hablando. Depende de la situación específica en el contexto específico. Porque si querés, no es lo mismo la pandemia hoy, habiendo aprendido lo que aprendimos y estando en la situación que estamos hoy, donde ya hay más vacunas, donde parece que tenemos la curva un poco más, si querés, o amesetada o incluso bajando, que en aquel momento cuando arrancamos, que no sabíamos cuán rápido se podía dispersar el virus, cuán duro nos iba a golpear y demás. Entonces, hay que ver el contexto para a su vez asimilar cuál era la verdadera situación de necesidad y urgencia que realmente te llevara a tener que decir, mira, en los tiempos que corren no tengo el plazo suficiente para desarrollar una licitación pública internacional y demás. Entonces, si corro al costado todo ese capítulo del derecho administrativo y me concentro en contratación directa, que no es lo ideal. Y a su vez vos podés tener, no olvidemos que en temas de corrupción no es siempre un funcionario pirata que sale a pedir coima. Hay veces que es al revés. Es el funcionario probo y el pirata es el empresario. Que claro. el empresario sabe que no tiene productos competitivos, que sus precios son más caros y que la única forma que tiene de ganar es pagando. Entonces, hay ocasiones en las cuales es el empresario el que toma la iniciativa. Por eso te digo, maticemos. ¿Por Lógico. qué? Porque ha pasado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde la provincia correctamente, por ejemplo, salió a comprar respiradores automáticos en un momento en el cual todos los países del mundo compraban respiradores automáticos, anda a conseguir uno. Con lo cual, ausente la opción de comprar respiradores automáticos nuevos y que te los entregaran en el corto plazo, tuvieron que salir a buscar respiradores usados. No te imaginas lo que trajeron. Había algunos respiradores, daban vergüenza ajena. Claro. Y hubo varios que correctamente la provincia de Buenos Aires rechazó porque te alcanzaba con googlear y decir, este es un modelo, no voy a decir la marca, me la acuerdo, pero no te voy a decir porque no quiero No, no enchafar. es. Además, ni siquiera la empresa no era la responsable de la fábrica, era el proveedor que lo había conseguido. Y mirabas el aparato, googleabas y no se fabricaba desde hacía, ponerle 20 años y no había repuestos hacía 15 años. Y no funcionaba, con lo cual ya estabas comprando algo que no podías usar. Entonces, al proveedor le dijeron, tomátelas de acá, rajá. Obvio. Entonces, Sí. tenés, por eso te digo, matices. Y vuelvo al punto, aún así. Sí, la respuesta corta a tu pregunta es sí. Hay ocasiones en las cuales la necesidad y urgencia se usa para el desfalco, la corrupción, la piratería, la estafa. Múltiples capítulos del Código Penal argentino terminan, podrías registrar uno por uno en situaciones de emergencia. Porque es una realidad.
porque pasó en el pasado en situaciones dramáticas y vuelve a ocurrir ahora. A ver, si ya cuando vos, y ya con esto cierro, Alejandro, peleás una guerra con una potencia extranjera, disputando un territorio que considerás propio, como fue en su momento las Islas Malvinas, pidieron coima para comprar armas que los propios necesitaban, a partir de ahí ya no tenés límite. Porque si vos para agarrarte a tiros con él, vos mismo pedís coima al que te va a dar el arma para que vos te puedas defender, estás jodido. Entonces, a partir de ahí, para mí, ya no hay sorpresa, vale todo. Claro, como que no hay techo, digamos, no te sorprendes más, claramente. Si ya para ir a la guerra pedís coima, para ir a la guerra Claro, necesitas sí. comprar armas y pedís coima sobre las propias armas que vas a usar vos mismo y tus compañeros de armas, estamos jodidos. Estamos jodidos, sí, así es. Así es. Y bueno, la verdad que sí, muy interesante esta respuesta, obviamente tuya. No te quiero robar mucho más tiempo, así que vamos a hacer la última pregunta ya Dale. para todos. Y bueno, volvemos un poco como a la parte personal, ¿no? A la parte más así de consejo, digamos. Y nos gustaría terminar preguntándote qué consejo quizás o qué recomendación le darías a los jóvenes estudiantes de Derecho que quizás tengan alguna inclinación, ya sea desde el lado del periodismo, pero también desde el lado, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, de ir a investigar, que tienen como bien marcado eso de la búsqueda de la verdad, ¿no? O, ¿qué les dirías, ¿no? Que les va a servir en la vida, digamos. Uy, ya me pones en una situación. Yo tengo 47 Sí, y sigo tropezando. Así que yo, consejos de viejo sabio, eh, podría repetir, Alejandro, algunos de los mejores consejos que me han dado sí. y serían, más allá de lo obvio que es, ¿viste? Estudien idioma, estudien computación, estudien esto, Excel, estudien la... sí, Eso ya está, ¿sí? Ya lo doy por sentado. sí. Serían, primero, esto es una maratón, no son 100 metros llanos. Esto, tu carrera, primero como estudiante, después como abogado, no se va a definir en el primer juicio, ni en los primeros 100 metros, porque estos no son 100 metros llanos, sino que la carrera se va construyendo día a día, paso a paso, a lo largo de años. La podés despedazar en un día con una mala decisión. Y lo más importante que va a tener cada uno es su nombre. Ese es tu principal activo. Porque el día de mañana, cuando alguien tiene que decir, bueno, ¿tenés algún abogado para recomendarme? Ahí es donde pesa tu nombre. Cuando vos tengas que evaluar si tenés que ir a una mediación y del otro lado tenés una contraparte y averiguás qué referencias hay de este abogado o esta abogada, si lo que te llega es malo, vas a dudar, vas a pensar dos veces antes de ir a una mediación. Y es una maratón que, como toda maratón yo corro, tenés altos y bajos, luces y sombras, momentos de euforia, momentos de desazón, momentos en los cuales parece que te lesionaste, parece que te quedaste afuera, y hay que seguir. Y es una maratón que por momentos te desgasta, que por ahí la Argentina, por la situación económica, la situación social, la situación de tribunales, te genera hasta bronca, fastidio, frustración, y hay que seguir. Y al mismo tiempo, el derecho es una carrera maravillosa. Y yo hoy, por ejemplo, aunque no ejerzo hace muchos años, insisto, tengo la matrícula activa, pero no ejerzo en el sentido estricto de patear tribunales como abogado, hoy me siento más abogado que nunca. Porque creo que hoy estoy aplicando los conocimientos jurídicos que mamé desde la facultad y que desde entonces sigo leyendo. De hecho, parte de lo que tengo acá atrás es de derecho y toda esa biblioteca que está ahí también es de derecho. Soy más de abogado que nunca. Y es una profesión maravillosa. Y no sé ahora cómo será cuando ustedes juren. Cuando yo juré como abogado, así como los médicos tienen el juramento de Hipócrates, a mí me hicieron jurar por defender la Constitución Nacional. Y ese juramento hay que tomárselo en serio. Nosotros tenemos la oportunidad como abogados de cada día defender la República, defender la democracia, defender sus instituciones. Y cada uno sabrá
en el día a día, en el paso a paso, si lo que está a punto de firmar contribuye al bienestar general y al bien común, o lo defenestra. Y entonces, si querés dejar como último comentario, sería ese. No pasa más allá de leer idiomas, computación, sería, recuerden que esto es una maratón donde lo que se define es tu nombre. Excelente, excelente. Bueno, gran cierre y coincido en todo, me parece un muy buen consejo y sobre todo bien práctico también, ¿no? Así que te agradezco mucho también por ese último comentario que yo creo que va a venir bastante bien, sobre todo para, bueno, todos nosotros que nos estamos por recibir, aunque sea los de quinto año, así que, bueno, es muy útil eso. Así que, Perfecto. bueno, nuevamente agradecerte, Hugo, por este rato, la verdad que estuvo, la verdad que muy bueno, fue una entrevista, la verdad, espectacular, profunda también, así que, bueno, de parte de todo el equipo de Seduca y de parte de todos los alumnos de la UCA también, agradecerte por este rato, ¿eh? Al revés, al contrario. Gracias, Alejandro, por invitarme, por la paciencia para ir llevando esto, que se demoró unos días, pero acá estamos. Así que, y a todo el equipo de Seduca y a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, mucha suerte. Bueno, Chau. muchas gracias y nos estamos encontrando en Dale. próximas entrevistas y bueno, un gran saludo a todos. Nos estamos viendo.